la invitamos acá a Ana Navas, que no sé si la querés presentar brevemente, claro. Que bueno, es un lujo tenerla por acá, y bueno, y la invitamos en condiciones medio paupérrimas, pero bueno. Bien, bueno, hoy entonces en este tercer encuentro nos acompaña Ana María Navas, a quien, bueno, le damos la bienvenida a la ciudad sobre todas las cosas, esperemos que la estés pasando lindo. Ella es profesora de la Universidad de Educación Simon Fraser de Canadá e investigadora en los campos de educación científica, comunicación de las ciencias y museos científicos. Ana, todo. Muchísimas gracias. Bueno, es un gusto estar acá, muy feliz de estar acá en Bariloche, siento que es un pedacito de paraíso. Quiero pues agradecerle mucho a Sandra por la invitación, a Karina, quien ha sido un soporte increíble también en estos tiempos, y pues a todo el equipo MUTEC que tiene pues esta oportunidad increíble de pensar y gestar un museo de ciencias para Bariloche. Entonces qué rico estar acá en medio de este ciclo de charlas y pues bueno, vamos a comenzar. El tema entonces de esta charla es controversias en museos de ciencia, perspectivas, espacios y prácticas, y creo que como Sandra dijo, ya esta palabra controversias nos trae un poco algunas ideas sobre ese papel, digamos, más contemporáneo, un poco más progresista de los museos de ciencias hoy día. Acá con este. Bueno, para comenzar me gustaría traer esta cita, es una cita de un curador científico del Museo La Caixa en Barcelona, que yo creo que nos ayuda a situar un poco, digamos, y creo que se alinea con muchas preguntas que yo me he hecho, digamos, en estos últimos años. Y nos dice lo siguiente, voy a leerles. Un museo puede voluntariamente enseñarle a los visitantes, darles información, educar, desarrollar investigación, conservar el patrimonio, pero en algún lugar siempre habrá una institución que haga estas cosas mejor que los museos. Colegios y universidades son mejores enseñando. La familia y otros contextos sociales tienen un impacto educativo más duradero. Internet es una fuente activa de información sobre prácticamente todo. Y los científicos son muy buenos haciendo investigación. Entonces, ¿para qué sirve, a fin de cuentas, un museo de ciencias? Y esa pregunta pues, nos lleva sobre todo a pensar el papel contemporáneo de estos espacios. Hay muchos autores que hoy se preguntan, ¿deberíamos seguir teniendo museos de ciencias? ¿Deberían colapsar los museos de ciencias? ¿Deberían renovarse, repensar sus propósitos? Y esas son preguntas muy interesantes, entonces yo he acompañado eso tanto desde el punto de vista de la literatura, leyendo pues gente que estudia museos, como haciendo estudios yo también en estos espacios. Yo creo que una cosa importante para comenzar es qué entendemos por un museo de ciencias. Museo de ciencias es un tema, digamos, un ¿cómo se dice? Un guardasol, ¿no? Un paraguas, ¿no? Un paraguas bajo el cual encontramos varias instituciones. Entonces, por ejemplo, tenemos museos de historia natural, museos técnicos e industriales, centros de ciencias, jardines botánicos, acuarios, planetarios, observatorios. En algunos casos encontramos también, por ejemplo, centros de visitantes en centros de investigación. Entonces, todo este conjunto, ¿no?, de diferentes espacios están dentro de este nombre, digamos, dentro de esta idea de museos de ciencia. Entonces, creo que es importante que empecemos a pensar de esa forma. Cuando llegué aquí le preguntaba a Sandra, pues Marcia también, preguntando, bueno, ¿qué espacios, qué museos hay? Y en un primer momento de la conversación aparecen muy pocos y luego yo empiezo a ir, no, es que tenemos también, es que está la sala de visitantes acá, es que tenemos, y la verdad es que hay muchos espacios, ¿no? Entonces es interesante pues pensar esto bajo esta noción un poco más amplia. Y pues obviamente hay una cosa importante aquí, que es, digamos, los museos de ciencia nos han acompañado por siglos, ¿no? Vamos a ver ahora, yo voy a hacer un poco de un recuento histórico, pero los museos de ciencias han estado con nosotros por siglos y pues han establecido de diferentes formas y con diferentes propósitos relaciones entre ciencia y sociedad. Esos propósitos pues han ido cambiando con el tiempo y acá tenemos algunos autores en la década de 60 y de 80 que nos presentan algunas de las funciones que hasta ese entonces, digamos, se asociaban a estos espacios. Por ejemplo, tenemos visibilizar descubrimientos en ciencia y tecnología, mostrar que los desarrollos de la ciencia aplicada vienen de los desarrollos de la ciencia pura, hacer un reconocimiento a los científicos y su trabajo, eso lo vemos y sigue siendo, digamos, uno de los propósitos y objetivos de los museos, promover que los jóvenes se conviertan en científicos, ese también vemos un propósito también, generar de repente interés por la ciencia, para fortalecer pues una infraestructura de ciencia y tecnología a nivel nacional.
Enseñar y promover comprensión sobre diferentes tópicos de ciencia y tecnología. Yo creo que este pues, es un objetivo universal y atemporal de los museos de ciencia, siempre será un objetivo de los museos de ciencia, enseñar sobre ciencia y tecnología. Promover el desarrollo de pensamiento crítico e independiente. Empezamos a ver aquí ya un poco de, digamos, funciones tal vez un poco más recientes. Y mostrar cómo el mejoramiento de las condiciones de vida se relaciona al progreso de la ciencia y la tecnología. Esto en particular es un objetivo que se vincula mucho a la revolución industrial, o sea, viene, digamos, se deriva de ese momento de la revolución industrial, en que es importante pues pensar en eso y establecer y ayudar a establecer esas asociaciones, ¿no? Ciencia igual progreso. Que, en fin, hoy pues podremos cuestionar algunas de esas cosas en función de esta idea de generaciones. Vemos que a lo largo de la historia, y decía yo, pues hace siglos los museos de ciencia están con nosotros, han cumplido papeles y funciones diferentes, papeles sociales, culturales y educativos. Por ejemplo, coleccionar y preservar, hay colecciones, hay centros de investigación, hay, digamos, científicos trabajando con especímenes que son conservados, preservados y mantenidos en ese espacio con las condiciones que se necesitan. Bueno, coleccionar, preservar, diseminar información. Entonces hay pues varias formas en que vemos digamos, esta función de los museos ocurriendo con paneles informativos, etiquetas, la voz de los especialistas muchas veces acompañando las exposiciones o programas educativos. Enseñar conceptos, otra función que se perfila. Ilustrar y representar fenómenos científicos, y había dejado yo aquí unos punticos para pensar también qué otras funciones podríamos hoy pensar que los museos de ciencia podrían tener. ¿Cuáles podrían ser los propósitos de los museos de ciencias contemporáneos? ¿Cómo expandir tal vez esas visiones y sus objetivos y mandatos? Y estos papeles se ven reflejados en las generaciones de museos de ciencia. Entonces haré un recorrido por 4 generaciones de museos de ciencias, siendo que la primera, segunda y tercera son las más dominantes, y llegamos a una 4ª generación que sería una generación como que está emergiendo, que vemos lentamente emergir con algunos ejemplos. Entonces traeré algunos ejemplos para ilustrar esta idea de la 4ª generación. Bueno, lo que tenemos aquí es una imagen de lo que se conocía como gabinetes de curiosidades. Gabinetes de curiosidades dan origen a los museos de ciencias. Estos espacios eran, digamos, por ejemplo es de 1665, espacios bastante antiguos, y normalmente eran salas en casas de hombres, familias adineradas, en las que se colocaban artefactos extraños, curiosos, que fueron recolectados en viajes que estos hombres adinerados hacían. Entonces se traían estos objetos diferentes, se colocaban todos, digamos, expuestos en diferentes partes de estas salas, y amigos, familiares, visitantes, ¿no?, de las personas dueñas de las casas podían accesar a estos gabinetes de curiosidades. Acá pues en la imagen tenemos varias cosas, tenemos aquí caparazones de tortugas, tenemos artefactos, tenemos, en fin, todo lo que, bueno, cabezas aquí también de animales. Entonces una compilación de objetos raros, objetos curiosos, eran denominados así en esa época, y por eso el nombre de gabinetes de curiosidades. Estos espacios dieron origen a lo que sería la primera generación de museos, que son los museos de historia natural, museos en los que se presentan colecciones también. Entonces esa idea, vemos aquí, digamos, en la imagen anterior, la idea de tener colecciones siendo exhibidas, diferentes objetos, muchos objetos, ¿no?, masivamente exhibidos, y esa fue, digamos, la primera forma en que los museos de historia natural empezaron a presentar sus colecciones. Yo recuerdo, pues, digamos, en Colombia, por ejemplo, hay un museo de historia natural en el que se presentan pues, varias colecciones de artefactos de oro de los pueblos indígenas. Y yo recuerdo, pues cuando pequeña, una cosa que me impresionó mucho, fui a visitar ese museo, no sé, tendría 10 años tal vez, yo me acuerdo haber visto un muro así repleto de objetos, creo que no cabía un objeto más en ese muro. Y es una cosa pues también que lo deja uno, pues es muy impresionante, pero también un poco, en fin, pues es muy poderoso, pero al mismo tiempo difícil, digamos, de leer toda esa información y de captar toda esa información. Entonces, en los museos de historia natural, los primeros, comúnmente se presentaba todo lo que se tenía, los artefactos, las colecciones, todo era expuesto. Y acá tenemos un museo de historia natural contemporánea. Esta es una imagen del Museo de Historia Natural de Berlín. Ustedes ven aquí, por ejemplo, en esta instalación específica, tenemos unas colecciones, objetos, en este caso pues son especímenes conservados en frascos con alcohol. Entonces tenemos pues primero un asunto importante para prestar atención acá, el vidrio que separa la instalación de los visitantes.
Hay aquí un mantra, pues ver y no tocar, entonces la idea es pasear por las instalaciones y lo mismo ocurría en otros museos de historia natural, observar pero no tocar nada, conversar sobre lo que está observando, señalizar tal vez pero no tocar nada de lo que está siendo expuesto, lógicamente pues porque son colecciones con un valor histórico, son patrimonios pues en este caso con un valor biológico y científico. Aparte pues de los vidrios que separan la colección, tenemos los vidrios donde los especímenes están, en este caso, son especímenes que si son usados pues para investigación no pueden ser manipulados, no les puede pasar nada, no queremos que se rompan. Y si ustedes prestan atención tal vez alcancen a ver un poco, acá vemos a los visitantes en este corredor, en un ambiente inclusive pues un poco oscuro de la foto, yo me imagino en este espacio los visitantes tal vez hablando como pasito, ¿no? Mostrando lo que está siendo representado. Y pues los visitantes con un papel pues más pasivo, ¿no? Observadores, tal vez lectores, si hay etiquetas pequeñas, pero pues no con un papel activo. Acá tengo otra imagen, este es del Museo de Ciencias de Londres, acá tenemos las colecciones de rocas, sulfatos y fosfatos. Acá vemos cerca de los especímenes, hay etiquetas pequeñas en los museos de historia natural, o sea, los especímenes que tienen un valor científico y un valor de investigación requieren de una etiqueta con información básica sobre ese objeto. Sin esa etiqueta, pues el objeto no tiene un valor científico ni un valor para investigación. Entonces es común en estas salas, por ejemplo, de rocas de los museos de historia natural, lo he visto mucho, las etiquetas acompañando cada uno de los objetos con información sobre el espécimen, dónde se colectó, en dónde, específicamente en qué lugar, en qué fecha, y pues la caracterización del espécimen. Entonces vemos cómo esos gabinetes, digamos, de curiosidades dan origen a estos museos de primera generación, en los que se busca principalmente, y vemos aquí, empezamos a visualizar las funciones asociadas a esta época específica, preservar y presentar colecciones y ejemplares de investigación. La idea entonces es que la gente pues, se familiarice con ese patrimonio de ciencia y tecnología, y tenemos un foco claro en objetos y especímenes. El objeto es el centro de atención en esos espacios. Como les contaba, la mantra mirar y no tocar, y museos de historia natural, y sigue ocurriendo hoy, pues tienen afiliaciones con universidades, centros de investigación, muchas veces los especímenes se prestan de un museo a otro, hay préstamos que ocurren. Otros museos de natural cumplen hoy papeles importantísimos, por ejemplo, para permisos, estudios que tienen que ver con biodiversidad. Entonces, esa afiliación con las universidades es un aspecto fundamental hoy día, contemporáneo, de los museos de historia natural. Es muy común que se tengan curadores, investigadores, educadores pensando juntos en los temas de las exposiciones, en los especímenes, en cómo se va a presentar la información y haciendo pues evaluaciones formativas de público para pensar en cómo hacer estas representaciones. Y algo que tal vez quería, digamos, mencionar antes de continuar, o sea, yo estoy haciendo este recorrido pues más histórico, mostrando cómo se originan estas diferentes generaciones, pero hoy día es muy común que nos encontremos con espacios en los que las 4 generaciones se mezclan, tal vez espacios que caractericen más una primera generación, una segunda y una tercera, y los invito a que vayan pensando, tal vez recordando en espacios que hayan visitado para poder establecer asociaciones con estas imágenes. Los museos de historia natural tienen también dioramas. Nosotros pues vimos hoy, inclusive esta mañana con Marcia, que era el Museo Paleontológico, hay bastantes dioramas también muy bonitos, tomé bastantes fotos. Y los dioramas son una característica, también son estas instalaciones como estos escenarios, tal vez ustedes hayan visto en algunos museos donde es como una representación 3D con el fondo, muchas veces pintado con telas, con los animales, tratando de recrear en algunos casos el hábitat en que está el animal. Hay muchas formas, ¿no?, de pensar y proponer dioramas. Les voy a mostrar ahora un diorama más adelante que creo que les va a llamar pues, bastante la atención, creo que va a causar un poco de controversia también. Y este, por ejemplo, está en el museo, en el Royal Ontario Museum de Toronto. Es otra forma de pensar en los dioramas. Acá no tenemos, digamos, el escenario atrás, no tenemos la escenografía que representa el hábitat de las especies. Acá, digamos, hay un tema de conservación muy fuerte, entonces semeja un poco un diorama, están los especímenes, pero pues digamos hay textos y narrativas pues muy orientadas a temas de conservación y de preservación. Pues digamos este museo es muy fuerte en esa área de investigación, entonces hay un énfasis en eso en este museo. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que serían los museos de segunda generación. Me gustaría que dieran una mirada a esta imagen y pensar en las imágenes anteriores que vimos, ¿no? Teníamos colecciones de objetos en las imágenes anteriores, acá tenemos objetos también, pero son objetos de otra naturaleza. No tenemos acá, digamos, objetos con un valor científico
objetos con un valor de investigación. Tenemos sobre todo un patrimonio, la idea de mostrar un patrimonio científico, tecnológico, industrial, mostrar los avances de la ciencia y la tecnología. Y, por ejemplo, este caso es un museo en Bangalore, India, un museo que se llama Museo Industrial y Tecnológico. Y tenemos aquí pues exactamente eso, objetos, ¿no?, representando avances de la ciencia. Tenemos pues de vuelo, turbinas, motores. Y cuando uno piensa un poco en la configuración del espacio, vemos una diferencia también con esos museos de primera generación. Teníamos las vitrinas anteriormente, ¿no?, separando los objetos. No queremos que se dañen esos objetos, por eso las vitrinas separando. Aquí ya vemos, no hay vitrinas que nos separan los objetos del público. El público puede caminar entre estos artefactos, en algunos casos tocar un poco, ¿no?, para ver cómo funciona alguna parte. Obviamente son objetos que deben ser preservados porque tienen un valor histórico, locomotoras, en fin, objetos como les decía yo, aviones, etc. Y acá, digamos, no es apenas la etiqueta que tiene el valor científico, acá ya son pues narrativas contando sobre el funcionamiento de estos objetos, cómo se crearon, para qué sirven. Y es interesante ver cómo estos museos, digamos, de segunda generación, ellos se originan a partir de la Revolución Industrial, justamente en un momento que es importante, como les decía yo, crear como esos sentimientos positivos hacia los desarrollos de ciencia y tecnología. Hay guerras, hay varias cosas ocurriendo y es importante como generar ese sentimiento más positivo sobre la ciencia y la tecnología. El Palacio del Descubrimiento en París fue uno de los primeros, digamos, museos industriales y tecnológicos, y después fue cambiando también, expandiendo sus funciones y papeles sociales. Es muy diferente hoy de cómo se veía en esa época. Acá tenemos otra imagen, este es el Museo de la Ciencia y la Industria de Chicago, lo mismo con locomotoras, aviones, pues varias maquinarias. Y acá pues un poco un resumen de lo que venía comentándoles. La idea en estos museos de segunda generación es exhibir el patrimonio tecnológico, los avances de la ciencia, y el foco sigue siendo en los objetos y artefactos. Tienen un valor, tienen que ser protegidos, tienen que ser preservados, y los visitantes continúan siendo actores pasivos en estos espacios, observar, leer, informarse sobre estos avances de ciencia y tecnología. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que serían los museos de tercera generación. Tenemos una imagen que es bastante emblemática, la jaula de Faraday, muy común en centros interactivos de ciencias. Quien ha ido a un centro interactivo tal vez se ha encontrado con esta jaula y con otras, tal vez otras instalaciones, ¿no?, que uno toca y se le para el pelo, ¿no?, y todo el mundo, en fin, toma fotos, etc. Salas tal vez con fenómenos de luz, fenómenos ópticos. Y estos museos, digamos, de tercera generación, que son también conocidos como los centros interactivos, los centros hands-on, ¿no?, los centros donde todo se puede tocar, es exactamente, digamos, lo opuesto de las generaciones anteriores. Tienen un foco muy marcado en las experiencias relacionadas a los fenómenos científicos. Entonces, cuando volvemos, por ejemplo, a esta imagen anterior, acá no hay objetos que sean un patrimonio, o sea, no tenemos colecciones, no tenemos objetos con valor científico, no tenemos objeto con valor histórico, ni con valor, digamos, de investigación. Tenemos instalaciones que nos permiten experimentar fenómenos, que nos permiten tener experiencias, usar todos nuestros sentidos, que se nos pare el pelo, que pase electricidad, que podamos cambiar algo, impactar un fenómeno de alguna forma. Y eso pues es muy característico de estos espacios de tercera generación. Hay un hecho histórico interesante aquí, a propósito, digamos, de la película que acaba de salir de Frank Oppenheimer. Él fue quien idealizó, digamos, el primer museo interactivo, que es el Exploratorium de San Francisco, que se originó en 1969. Este y el Ontario Science Center de Canadá son los primeros centros interactivos de ciencias. Y Oppenheimer, él fue exiliado, lo mandaron pues a un rancho por causa de sus convicciones políticas, lo alejaron pues del trabajo que hacía de investigación y de enseñanza a nivel, digamos, universitario, y fue exiliado dentro de Estados Unidos en un rancho, en un sitio pues bastante alejado, y él se dedicó a dar clases en colegio, en esa época, digamos, ya en esa época de su vida. Y esa experiencia lo hizo percibir cómo había dificultades enormes para que los jóvenes y los niños se aproximaran de la ciencia. Había algo ahí que no estaba funcionando muy bien, y él empezó a pensar pues en ese tema, o sea, cómo son esas relaciones, digamos, de las ciencias con los jóvenes, cómo hacemos para que la ciencia sea más accesible para los jóvenes, para que sea tal vez más atractiva, para que la entiendan mejor. Y Oppenheimer viajó bastante, fue al museo, al Palacio del Descubrimiento en París,
y empezó a tener ideas sobre un museo en el que niños y jóvenes pudieran sobre todo tener experiencias con fenómenos científicos. Él se imaginó que eso tal vez podría ayudar a hacer, digamos, la ciencia mucho más atractiva e interesante para otros públicos. Entonces es así, esta es una imagen pues, del Exploratorio de San Francisco, ahora cambió pues, de edificio, no es más el edificio original que Oppenheimer, digamos, idealizó, está, pues, es otra construcción, pero igual pues, sigue siendo, digamos, un museo emblemático dentro de esta tercera generación. A partir de la década de 80 hay una proliferación mundial de centros interactivos de ciencia. En América Latina pues empiezan a aparecer en varias ciudades capitales pues, de países de América Latina centros interactivos de ciencia. Y acá pues es todo lo opuesto, queremos que se toquen los objetos, hay manipulación de botones, usar todos los sentidos para tener estas experiencias. Como les decía, no hay colecciones, no hay un foco más en los objetos, hay un foco tal vez en las ideas, en los fenómenos de la ciencia, pero no en los objetos. Y la experiencia, digamos, solamente se completa con la interacción del visitante. Entonces los visitantes aquí pasan a tener un papel mucho más activo que en los museos de primera y segunda generación. Bueno, yo creo que este recorrido histórico nos hace ver cómo pues los museos han ido primero evolucionando con el tiempo, los papeles y funciones han ido cambiando con el tiempo, lo que se espera de la relación con los públicos ha ido cambiando, las formas de representar la ciencia y de pensar, bueno, ¿cómo hacemos para que esta ciencia tal vez le llegue o para que haya más participación en ciencia y tecnología ha cambiado? Y recientemente hemos visto exposiciones de museos que van más allá de la representación de colecciones, de especímenes, de patrimonios tecnológicos, industriales y de fenómenos y experiencias. Y hemos visto exposiciones que se enfocan en temas difíciles, controvertidos, muchas veces tabú, sensibles, difíciles, en la interfaz entre ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente. Piensen ustedes en temas como sexualidad, tecnologías reproductivas, migración, cambio climático, manejo de basura, sostenibilidad. Cuando uno va a un centro interactivo de ciencias, un centro de tercera generación, es muy común encontrar las salas como encapsuladas en disciplinas, ¿no? Tenemos la sala de fenómenos ópticos, la sala tal vez de fenómenos acústicos, la sala de biología con acuarios, etc. Pero al pensar en temas como estos es muy difícil pensar en salas encapsuladas, o sea, las disciplinas se mezclan y es muy difícil pensar en esa separación. Entonces, pues obviamente son temas que le traen desafíos enormes a los museos de ciencia contemporáneos. Acá tenemos un ejemplo, una exposición que visité en San Paulo, en el Museo Catavento, se llamaba Previniendo el Embarazo Juvenil. Esta exposición fue desarrollada por el Instituto Nacional de Orientación Sexual, en esa época ese era el nombre del Instituto Nacional de Orientación Sexual, Kaplan, y ellos habían hecho un trabajo muy grande con comunidades en San Pablo, con comunidades escolares, pues debido a que el problema del embarazo juvenil, o sea, habían aumentado muchísimo los casos de embarazo juvenil. Esto más o menos fue en 2008, que fue planeada, digamos, concebida, fue concebido el proyecto, se llamaba Vale Soñar, el proyecto originalmente. Entonces el Museo Catavento vio ese proyecto que esa entidad estaba desarrollando, se interesó mucho y dijeron, bueno, que tenemos un espacio interesante para montar una exposición, pues hagámoslo. Y montaron la exposición iba a llamarse Vale Soñar. Al director del museo le pareció que no era un nombre muy científico. Entonces dijo, no, esto tenemos que ponerle un nombre más científico, entonces le pusieron Previniendo el Embarazo Juvenil. Entonces ven ustedes ya una primera capa, digamos, de controversia, ¿no? en esta historia. La exposición, cuando yo entré a una sala como esta, donde no había nada, y yo pensé que me equivoqué, entonces me salí, y luego la señorita me dijo, no, sí, es acá, estás bien. Sí, pero pues acá no hay nada, había solamente estos puffs morados en la mitad de la sala. Entonces me dijo, no, espérate a que se forme el grupo y ya pues vas a tener una experiencia con la exposición. Entonces se formó el grupo de visitantes, entramos, todo el mundo pues se sienta en estos puffs, y con quién se encuentra uno, con una psicóloga, una educadora sexual que recibe el grupo. La exposición es para mayores de 13 años, hay un letrero enorme avisando, entonces otro elemento interesante pues para pensar en los desafíos que este tipo de temas ponen. La educadora sexual recibe al grupo y le dice pues que aquí se va a hacer un viaje al futuro y que luego va a haber una fiesta, entonces todos se ponen contentos, hay una fiesta, no sé qué, pregunta un poquito por qué están en ese espacio, entonces algunos cuentan, tenía curiosidad, me trajo el colegio, qué sé yo, vine con amigos, bueno, en fin.
Y ahí comienza esta historia del viaje al futuro. Entonces viene un momento, unas proyecciones en la pared y comienzan unas preguntas, una composición audiovisual bien interesante donde comienzan unas preguntas como ¿dónde te imaginas que vas a estar de aquí a 10 años? ¿Haciendo qué? ¿Con quién? Y se les pide que escriban un sueño que tienen para el futuro. Ellos escriben ese sueño en un papel y se les pide que lo guarden durante toda la visita. Ahí entonces todos los puffs de la sala los quitan y baja un laberinto del techo con paneles y todos quedan separados. La idea es que ese laberinto representa la vida, las dificultades pues, en las que a veces estamos juntos, a veces separados. Entonces ellos ya, pues, en fin, ya hay como una situación ahí, pues, distinta, ellos quieren estar como juntos y el laberinto, pues, inevitablemente los separa, porque dependiendo de los lugares donde ellos están, se pone música, había ahí, creo que era forró, pues una música muy común allá en San Pablo, apreciada por jóvenes que fueron a visitar la exposición. Y los paneles tienen unas preguntas, es como si fuera un juego, ¿no? Un tamaño pues, grande. Y hay preguntas muy directas sobre sexualidad que los jóvenes tienen que responder. En función de la respuesta, pues dice, si contestaste esto, ve al panel 5, si contestaste lo otro, ve al panel 8. Y las preguntas, el lenguaje es muy directo. El Kaplan tenía un foro online en esa época, adolescentes escribían preguntas. Ellos colectaron un pool de 120 preguntas que los adolescentes realmente hicieron y a partir de esas 120 preguntas escogieron los ejes temáticos de la exposición. Entonces son preguntas que emergen del interés de los adolescentes, es real. Preguntas muy directas y cuestiones muy directas como ellos tratan de evitar pues, un lenguaje heteronormativo. Entonces, por ejemplo, había un panel que recuerdo que era algo así como ustedes, ¿no? Ustedes van a tener sexo y si deciden usar el condón que ha tenido en la billetera hace 3 años, vaya al panel tal, si no, vaya al panel tal. En función de este tipo de decisiones pueden pasar cosas en la exposición, visitantes, hombres y mujeres pueden quedar embarazados, les toca usar una bomba debajo de la camiseta todo el resto de la visita, por ahí pueden coger una enfermedad sexualmente transmisible, les toca moverse un brazalete, no les gusta, un globo de aire les toca. Por ahí, dependiendo de la decisión, llegan al panel y dicen, cogiste una enfermedad sexualmente transmisible, entonces ahí les toca ponerse el brazalete, no quieren ponerse el brazalete, las bombas, no sé, es curioso, la bomba no les importaba tanto, pero el brazalete nadie quería, pero les decía, bueno, tienes que usarlo para completar la experiencia. Y al final, pues de todo esto, se acaba la fiesta, como a los 10 minutos, vuelve el grupo y ahí comienza el educador sexual a preguntar cómo fue la experiencia en esta exposición. Entonces los que están embarazados y embarazadas, ¿cómo se sienten? Entonces, no, pues claro, pues no salí contento de la fiesta, bueno, en fin. Hay algunos que salieron, o sea, no pasó nada, quienes salieron con el brazalete es una oportunidad para hablar pues de enfermedades de transmisión sexual. Una cosa que me llamó mucho la atención y eso, digamos, no pasa en todos los espacios, o sea, yo ahora vivo en Canadá y pues yo lo que vi aquí fue tanto mediadores como los educadores sexuales siendo pues muy directos con los visitantes y cuestionando abiertamente preconceptos. Entonces pues sin ninguna cosa, uno le decía no se está dando cuenta cómo está siendo preconceptuoso con ese comentario y el visitante pues respondiendo. Yo hice entrevistas a los visitantes, nadie se sintió incómodo. Eso en Canadá, por ejemplo, jamás pasaría. Nunca habría un educador de museo haciendo a alguien sentir incómodo. Y eso es algo pues, que yo lo he visto. Así haya exposiciones con temas difíciles, nadie te va a hacer sentir incómodo y he entrevistado a educadores y mediadores que dicen no, jamás yo haría una cosa que hiciera a alguien sentir incómodo o pues, una conversación que fuera un poco difícil. Entonces es interesante pensar esto en contextos pues, socioculturales específicos. Cuando termina todo esto, el educador sexual hace algunas preguntas, por ejemplo dice, ustedes saben cómo poner condones adecuadamente, quieren que de pronto hagamos una demostración, entonces hay también algunas dinámicas y hay una caja enorme de condones a la salida para quien quiera pues se lleve. Entonces pues realmente es una exposición, aborda temas muy complicados, pero o sea, había personas, digamos, diciendo con sorpresa, no me esperaba encontrar esta exposición, pero no había nadie incómodo como para salirse o algo así. En todos los grupos que acompañé, que grabamos, nunca nadie tuvo así como una cosa que fuera un impacto como para salirse o abandonar el espacio. Entonces yo creo que esta exposición pues nos empieza a hablar, a abrir el camino para pensar en lo que serían los museos de cuarta generación. Vean qué experiencia tan diferente es esta, qué experiencia tan distinta es esta que tiene un visitante
pues estar en un espacio, y no estoy, digamos, descaracterizando a las otras generaciones, no es eso lo que estoy diciendo, simplemente digo, es una experiencia muy distinta, esta, en la que pues tu participación hace con que la experiencia ocurra alrededor de un tema muy difícil, a estar pues observando y apreciando patrimonio, ¿no? Entonces empezamos a perfilar lo que serían los museos de cuarta generación. En estos espacios encontramos entonces exposiciones que abordan o generan controversia, como esta de la sexualidad, asuntos sociocientíficos difíciles, tabús, no solamente en exposiciones, a veces en otros programas educativos. Yo les voy a dar unos ejemplos más adelante. Es común que haya espacios de diálogo, reflexión y debate, lo que no es muy común en museos de primera, segunda y tercera generación. Espacios para dramatización y ficción, entonces, por ejemplo, ¿no? De tener que uno pues colocarse en el lugar de ese otro, ¿no? Que está embarazado, que es muy joven, que tiene 15 años, que tenía un sueño, que ahora no sabe si ese sueño lo va a poder pues realizar o no, o qué es lo que va a pasar con su vida exactamente. Y se perfilan también nuevos valores institucionales como compasión y empatía. Entonces voy a darles un ejemplo ahora de otra exposición. Hice investigación en esa exposición en el 2018, donde se perfilan estos valores, sobre todo pues, de compasión y empatía. Esta exposición es una exposición sobre salud mental, fue originalmente desarrollada en Finlandia por un museo que se llama Eureka, el Centro de Ciencias finlandés. Yo he hecho pues, entrevistas, he conversado bastante con el director del museo, él le gusta mucho hacer cosas innovadoras, progresistas, difíciles. Esta exposición en especial, digamos, trata temas pues muy complejos, temas como depresión, ansiedad, esquizofrenia, muchas condiciones mentales difíciles. Y hay una propuesta muy clara detrás de esta exposición que es romper tabús relacionados con salud mental. Yo conversaba cuando tuvimos el taller, el otro día les decía, yo no sé mucho cómo será esa situación acá en Argentina. Yo, digamos, en la pandemia volví a vivir en Colombia. Yo salí de Colombia hace muchos años, soy originalmente de Colombia, salí hace más de 20 años de Colombia. En la pandemia regresé, estuve 2 años y medio, en un momento en que el tema de salud mental empezó, digamos, a aparecer inevitablemente, ¿no? Y es un tema, pues, que allá es tabú. Yo, pues, trabajaba en una universidad y nosotros, pues, teníamos varios programas de salud mental y los alumnos no querían que se supiera si alguien iba, hacía terapia, no se hablaba de eso. No siento lo mismo en Brasil, viví en Brasil también unos años, no sé cómo sea aquí la situación, ustedes pues tal vez podrán en este momento también reflexionar y pensar cómo se vive el tema de salud mental acá pues en Bariloche, en Argentina, pero definitivamente el propósito de pues la persona que empezó a idealizar esta exposición era eso, romper tabús y promover cambio social al mismo tiempo, es decir, cómo podemos hacer para que pues, se logre cambio social. Y empatía es donde emerge ahí como un valor institucional. Tal vez si logramos que el otro se coloque en el lugar del que tiene una condición de salud mental, tal vez logramos cambiar valores y logremos cambiar formas de ser y logremos cambiar preconceptos y logremos tal vez contornar toda esa problemática alrededor de ese tema y de los tabús que ese tema genera. Entonces la exposición comienza con este lindo muro que tiene varios testimonios de personas compartiendo sus experiencias de vida con salud mental. Cuando el museo, digamos, esto fue en el Museo de Ciencias de Minnesota porque la exposición viajó a varios museos, estuvo en Portugal, estuvo en Estados Unidos, creo que fueron estos dos, o sea, se hizo como un convenio con esos 2 espacios. Cuando el museo en Estados Unidos recibió la exposición, originalmente el nombre era Eureka, que era el nombre de museo. Eureka se volvió loca, era el nombre que le dieron a la exposición. Ellos querían jugar, querían hacer alguna cosa lúdica, querían que la gente hablara de salud mental y fue el enfoque que se les ocurrió. Entonces en las calles para promocionar la exposición, entonces estaban personas del museo vestidas con batas blancas, unos gafas, así el pelo parado, y era eso, Eureka se volvió loca. Cuando el Museo de Minnesota recibe la exposición para presentarla en San Paul y Minneapolis, les parece tremenda esa historia de, primero, Eureka se volvió loca, segundo, toda la gente con esas gafas, qué falta de seriedad para hablar del tema de salud mental, ¿cómo se les ocurre pues semejante cosa para hablar de ese tema? No, nosotros primero no podemos llamar la exposición así, segundo necesitamos un abordaje sobrio porque este es un tema muy serio. También era serio para Finlandia, simplemente pues hay una cuestión, nuevamente el contexto sociocultural y cómo estos temas son difíciles para el museo, son difíciles para el público, son temas muy difíciles. Entonces tuvieron que cambiar varios de las instalaciones,
cambiaron el nombre, le pusieron Salud Mental, la mente importa. Estamos como previniendo el embarazo juvenil casi, ¿no? Salud mental, la mente importa. Otra cosa que no les gustó, les pareció que era muy blanca la exposición de los finlandeses, no refleja la diversidad de la gente acá en San Paul y Minneapolis. Entonces rehicieron varias de las fotos, varios de los videos, les voy a mostrar algunos. La exposición, digamos, acá tiene testimonios y en otros momentos tiene salas en las que uno llega, se sienta en un sofá, hay una pantalla enorme, uno presiona un botón y hay una persona sentada también en un sofá en la pantalla contando su experiencia con pues alguna condición de salud mental. Acá tenemos otro diorama, estábamos hablando de los dioramas de museos de primera generación, este es otro diorama, otro estilo de diorama, entonces se acerca uno, es un espacio también, una escenografía, tenemos la escenografía, la sala de una casa, está el padre, la madre está aquí atrás de la puerta, no se alcanza a ver el niño, y uno puede escuchar y leer en la pantalla de televisión los pensamientos que tiene el señor que está sentado en esa silla. Él sufre depresión hace muchos años y lo que en ese momento veíamos era, ay no, ahí va a llegar ella, me va a decir que me levante, yo no quiero salir de esta silla, ay no, ya va a entrar, o sea, como con una angustia, ¿no? Lo podíamos leer ahí. Leíamos también los pensamientos del niño, ay, ¿será que esta nota que saqué en el examen va a alegrar a mi papá que anda triste, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿será que ojalá que esto lo anime? Cuando yo estaba acá parada en ese momento estaba con mi supervisora de doctorado, las dos empezamos a llorar. Nos tocó salirnos, sentarnos un poquito, recomponernos y regresar. Porque son cosas que te conectan con tu vida, te conectan con, pues no sé, experiencias, personas que uno conoce, que tal vez hayan pasado por una situación parecida. Entonces, hay una cuestión importante ahí de precipitación, como llaman, de sentimientos. Y eso son experiencias memorables, son cosas que no se olvidan. Entonces, pues tenemos una forma, digamos, muy interesante y progresista de pensar en lo que sería un diorama. Hay también un teatro de emociones en esta exposición, entonces este es el lado de atrás, uno gira la ruleta, los niños acá están girando la ruleta y aparece una emoción, hay un hueco, digamos, hay un muro así, por un lado está la ruleta, por el otro lado están ustedes sentados y acá te aparece una emoción que tú la tienes que representar con tu cara, entonces metes la cara y haces la emoción y quien está al frente tiene que decir cuál emoción es. Hay máscaras también con emociones, entonces uno puede ponerse las máscaras, hay tal vez rabia, ¿no? Tristeza, alegría y se ve uno en un espejo cómo se ve con esa máscara. Cuestiones también muy difíciles, controvertidas en esta exposición, por ejemplo, había una instalación que era basada en la pintura El Grito de Munch, ¿no? Y la idea era, pues ustedes no sé si tienen, digamos, visualizan, ¿no? Es una imagen bastante fuerte, ¿no? Como de un grito, una cabeza un poco blanca, así desgarradora, con un grito. Y en la instalación habían quitado la cabeza y era un hueco para que el visitante representara el grito. A esto les pareció espantoso, nuevamente no, qué falta de sensibilización, no queremos esa instalación acá en San Paul y Minneapolis. Entonces, son temas cargados, son temas difíciles. Yo entrevisto pues, a curadores, digamos en ese proyecto en el que participé 5 años visitando este tipo de exposiciones, investigábamos a los curadores para entender cuáles son las dificultades, las polémicas, las cosas así tan difíciles, y a los públicos también para ver cómo responden a este tipo de iniciativa y qué nos dice esto, digamos, del nuevo papel o del papel social de los museos de ciencias. Aquí, al comienzo de la exposición había un libro, pero no es el típico libro de cuéntenos cómo te pareció la experiencia del museo, sino si quieres compartir tu experiencia o la experiencia que conozcas con salud mental, es un espacio para escribir y eran narraciones de personas contando o diciendo, por la primera vez siento que puedo hablar de esto abiertamente, esta exposición me permite contar una historia, compartiendo testimonios. Hicieron también un trabajo como con hashtags, entonces uno podía también compartir su historia con un hashtag y aparecía, digamos, en una página web. Entonces, pues, bueno, tenemos allí una exposición que le permite al museo, digamos, perfilar nuevos valores, les decía yo, colocarse en el lugar de otros, ¿no? La empatía y compasión también. O sea, empecemos a repensar esos temas difíciles. Los museos son espacios para ayudarle a la gente a tener conversaciones difíciles, pueden ser. Y esto, pero pues esto no va, digamos, de encuentro con las ideas que muchos tienen, ¿no? De lo que serían las funciones de un museo de ciencias. Acá entonces, en esta cuarta generación tenemos nuevas visiones de públicos, de actores pasivos, observadores, contempladores, que hablan pasito, ¿no? Al ver las colecciones. Tenemos
actores activos que son vistos como agentes de cambio y transformación. Ese es un cambio enorme también en la forma de visualizar quiénes son los públicos de un museo. Oportunidades para experimentar positivamente controversias, disenso, conflicto, tensiones productivas. Eso no le va bien a todo el mundo, ¿no? A veces algunos visitantes, por ejemplo, que yo entrevisté en esa exposición de salud mental, decían, bueno, yo no entiendo qué hace una exposición de salud mental acá en un museo de ciencias, este museo es de ciencias, ¿no? Entonces, como que, ¿qué hace una exposición de salud mental? Cuando entrevisté, se me olvidó contarles esa anécdota, cuando entrevisté a Mikko, el que originalmente idealizó pues, con su grupo la exposición en Finlandia, pues yo hablé un poquito de esto, le dije, ¿cómo los públicos allá reciben esa exposición? Y él decía, bueno, hay personas que se me han acercado y me han dicho, yo a esta exposición no entro, esto no es apropiado para jóvenes o para mis hijos. A él no le importa, pero él dice, esta exposición y otras que ellos han planeado, inclusive se oponen a la misión del museo, que es la alegría del descubrimiento. Cuando uno entra ya a la página de Eureka, pues al poner la traducción dice The Joy of Discovery, la alegría del descubrimiento. Dice acá, pues no sé, esquizofrenia, depresión, alegría no hay, descubrimiento tampoco. Son temas que están muy establecidos en la ciencia. Entonces, pues, no sé, vamos a enfrentarnos también a eso. Se me olvidó contarles de esa experiencia también, la sala de esquizofrenia, que es tremendo. Uno entra a una sala pequeña, te toca colocarte unos audífonos, tiene unos voces durísimo hablando en la cabeza y hay que hacer una actividad simple que es anotar un número de teléfono que la persona enfrente te tiene que dar. Uno no logra hacerlo, es imposible anotar el número de teléfono. Entonces hay mensajes también de aviso, obviamente son algunos de los cuidados que ese tipo de exposiciones al tratar temas difíciles como unos avisos de cuidado. Entonces esta es una sala, es difícil, pues piense si usted quiere entrar o no, como que hay avisos y esa es una forma también un poco de navegar algunas de las tensiones y dificultades que estos temas ponen. Bueno, estas nuevas visiones de público envuelven pues obviamente proveer oportunidades de diálogo, de participación, de que los visitantes expresen sus puntos de vista, sus opiniones, sus perspectivas, lo que piensan. Y esto pues ayuda también a establecer relaciones más equitativas entre los visitantes y los especialistas y los profesionales de museo. Ya no es el especialista acá presentando pues las colecciones, sino tratamos de crear como relaciones un poco más horizontales con esos públicos. Obviamente, digamos, estos museos de cuarta generación pues, se manifiestan no solamente a través de las exposiciones, hay otro tipo de programas educativos, muchas veces eventos que también, digamos, van caminando en esta línea. Uno de estos eventos son los cafés científicos, hay algunos museos que son, digamos, ¿cómo llamarlo? Pues no organizan, a veces simplemente ofrecen el espacio para los cafés científicos, espacios de diálogo sobre temas diferentes. Por ejemplo, traje este ejemplo que es del Espacio del Conocimiento, un museo en Minas Gerais, en Brasil, que ellos decidieron ponerle el nombre Café Controverso. Normalmente se llaman cafés científicos, hay otros, en Brasil está la cachaza científica, que es como el aguardiente científico, en Bogotá yo vi la cerveza científica, la pizza científica, en sí, hay muchas variaciones sobre el mismo tema, pero la idea es crear esos espacios que son más informales para generar, digamos, discusión entre especialistas y públicos. Que a veces son verticalizados, sí, claro, a veces es el especialista hablando y luego el público pregunta y pues no se genera esa cosa así más horizontal, pero he visto otros modelos, el de la pizza científica, hasta la kombucha científica, vi allá en Colombia. El de la pizza científica era interesante porque tenían las mesas, el evento ofrece la pizza, tú pides las bebidas y los especialistas están sentados por ahí y uno simplemente se sienta en la mesa y con quien te toque, te comes la pizza con una persona, compartes una cerveza, entonces es un ambiente bien informal, interesante, ¿no? Y pues de promover relaciones distintas, tal vez con la ciencia y la tecnología. Acá tenemos también, por ejemplo, nuevamente el tema de salud mental, siendo traído a estos espacios de cafés científicos, café controverso, ¿no? Debate, ansiedad y depresión. Entonces, pues, miren, o sea, yo creo que esto también, la forma en que se organiza, ¿no? Como estamos nosotros acá, ¿no? En algunos cafés yo he visto, pues, el especialista por ahí en una tarima, he visto cosas horribles pasando también en cafés científicos, viene la hora de las preguntas y el especialista dice, no, esa pregunta no la voy a contestar, la siguiente, y queda uno como, pues entonces, ¿qué estamos haciendo acá, no? ¿Qué espacio de diálogo es este? Lo vi en un café en España, bueno. Obviamente, digamos, todo eso, o sea, repensar ese papel social de los museos y entrar, digamos, un poco a entender lo que sería esta cuarta generación, nos hace pensar en cuestiones de equidad también. Entonces, de acá hay un trabajo muy bonito de Emily Dawson, es una investigadora inglesa que ha trabajado mucho en este tema de equidad y museos de ciencia.
Entonces ella dice, bueno, sí, hay algunas cosas que tal vez son las más convencionales cuando pensamos en equidad, por ejemplo, ubicación, costo, características, ¿no? Dónde está ubicado el espacio, la gente puede llegar fácilmente, o sea, todo eso nos hace pensar en la democratización del conocimiento también. El costo, pues piensen ustedes aquí en museos que hayan visitado, pues yo he tenido experiencias con museos en varios países, en Canadá es absurdo los precios de los museos, son $35, $40, ¿quién va a ir a esos espacios? Es bien complicado. En Brasil, por ejemplo, hay legislación, yo no sé ahora si eso cambió con el gobierno, pero había una legislación, todos los museos tenían que tener un día gratuito, por obligación para el público. En otros casos vemos, por ejemplo, museos que cobran diferente, ¿no? Para las personas, los locales, un valor, para los extranjeros más, me parece muy bien eso, la verdad, para promover, digamos, el acceso local. Y hay, digamos, varias variaciones, ¿no? Que nos ayudan a pensar y a entender este tema de equidad en relación a costo. Características del espacio también, universalidad, ¿no? Accesibilidad y, pues, digamos, cuestiones de diseño universal. Son también, digamos, discusiones que están empezando a entrar en el mundo de los museos de ciencias. Yo creo que entraron antes a varios otros espacios, pero al mundo de los museos de ciencias siento que son discusiones más recientes. Cuando pensamos en equidad, un tema que aparece es el tema de las alfabetizaciones. Y fíjense que no es solo la alfabetización científica, no es solo cuánto sé, ¿no? Del asunto, son muchas alfabetizaciones las que están en juego cuando uno entra a visitar un museo de ciencias. Y esta investigadora nos habla, pues, de la importancia como de conocer las reglas del juego para ampliar las posibilidades de participación. Es decir, qué es lo que yo puedo o no puedo hacer en este espacio, ¿no? Cómo me tengo que portar. Le comentaba yo que te conté hoy, ¿no, Marcia? En ese Museo del Oro, que fue, digamos, reformado allá en Bogotá, hicieron una sala lindísima, una sala circular. En la mitad hay como una laguna, una representación de una laguna. Hay varios objetos de oro con los que se hacían ofrendas y para esa sala ellos fueron a grabar varios cantos de los chamanes, fue un trabajo que se hizo conjunto con los chamanes, entonces es una experiencia preciosa, única, la sala se cierra, cambian las luces, viene el momento de la ofrenda, los cantos y yo estaba ahí en la sala con un grupo de niños de colegio, niños como de 4 o 5 años con los profesores y las educadoras de museo. Cuando los niños oyeron los cantos de los chamanes empezaron a cantar y a mí me pareció lindísimo. Se voltea la educadora de museo y les dice, "Shh, esto es un museo, acá no se canta". Yo me fui a hablar después con el sector educativo, yo ahí no pude, dije, no, me tocó pues ponerme pues la camiseta a investigar allá, pues como, ¿por qué es eso? O sea, un poco cuáles son las reglas del juego. O sea, si estamos pensando en eso, en participación, en diversidad, pues es una oportunidad única, nuevamente, pongámonos en el lugar del otro. Entonces, pues son cosas complejas, ¿no? Otras cuestiones a pensar, el interés en el contenido presentado. O sea, estamos tratando en la institución temas que son relevantes, tienen sentido para las comunidades en las que, no sé, está localizado el museo. ¿Qué saberes son los que están siendo representados? ¿Qué saberes están siendo marginalizados? Son preguntas importantes que nos hacen repensar las narrativas en estos espacios. Aquí les traje un ejemplo, una exposición muy linda, yo no alcancé a ver, me fui antes de que saliera allá en Maloca, en el Centro de Ciencias en Bogotá, Migrar, un acto de valor, en un momento en que hemos tenido la mayor onda migratoria de venezolanos a Colombia, pues ahora muchos regresaron por la pandemia, por el tema de salud, pero pues es un momento en el que pues la ola migratoria es una realidad, entonces pues hablando pues de estos temas, ¿no? ¿Qué saberes están siendo representados, cuáles marginalizados y qué temas son relevantes y tienen o no sentido para un museo? Y por último, digamos, en este marco teórico que nos presenta esta autora sobre equidad, aceptación por parte de la comunidad. ¿Cómo invitar y recibir nuevos participantes? ¿Qué tengo que hacer para que mi espacio sea un espacio pues, que le dé bienvenida a visitantes distintos, que tienen necesidades, gustos, motivaciones diferentes? Y cómo acomodar apropiadamente a una diversidad de comunidades en este espacio. Entonces, pues, en fin, todo eso comienza a ser parte de estas discusiones interesantes de esta cuarta generación y vemos así como, además, porque pues yo creo que obviamente, o sea, no es cuestión de abandonar las funciones tradicionales, de preservar, de conservar, de enseñar, o sea, no estoy hablando que nos tengamos que olvidar de eso, estoy pensando más en cómo hacemos para expandir esas funciones, en ampliarlas. Entonces, además de esas funciones tradicionales, vemos que los museos de ciencias pueden ser vistos como lugares para promover activismo, transformación social y ambiental. Pensemos en los dos ejemplos de sexualidad. Se espera también confrontar tabús, poder hablar de prácticas sexuales,
confrontar tabús en realidad en relación a salud mental también, que se comience a hablar, que haya tal vez más empatía, más compasión de parte de todos, ¿no? En la forma en que nos relacionamos. Cuestiones laborales, yo entrevisté a algunas personas y decían, no, yo tengo miedo de decir que tengo algo en el trabajo porque va y me echan, ¿no? Si llego a decir que estoy sufriendo depresión o ansiedad, entonces todo calladito, todo muy, muy tapado, y eso es un problema enorme. Y a mí me gusta mucho cómo este autor, Robert Hannes, él trabaja mucho con museos y cambios climáticos, museos y justicia social, ha sido pues un activista en este tema de museos, y él dice esto así, pensar en los museos como fuerzas de bienestar. A mí me gusta muchísimo esa forma en que él se refiere a estos espacios. Bueno, otra cosa importante cuando pensamos en museos y transformación social, y eso pues está muy relacionado con la investigación que yo estoy haciendo actualmente, es como mindfulness, que es esas prácticas de atención plena. Yo ahorita estoy trabajando, tengo un proyecto que es relacionado como a esas mindfulness colectivos, o sea, prácticas colectivas institucionales de atención plena. ¿Atención plena a qué? A lo que ocurre alrededor, localmente, globalmente, a lo que normalmente se ignora, a grupos y comunidades marginalizadas, a voces omitidas, y espacios que se preguntan recurrentemente cómo reaccionar a eso que se percibe. O sea, no es apenas percibir y ser crítico y quedarme sentado diciendo, uy, sí, esto está tenaz, sino cómo hago yo para responder a eso que me estoy dando cuenta que está pasando. Eso es lo que significa esa atención plena, estar ahí en el momento presente, y activismo es un componente de esa atención plena. Entonces les traigo algunos ejemplos. Yo estoy ahorita con un proyecto relacionado con museos y COVID. Quiero entender un poco qué pasó con la pandemia COVID-19, cómo respondieron estos espacios durante la pandemia. Creo que fue una oportunidad para ejercitarse en esta práctica de atención plena a lo que ocurre. Entonces comencé el trabajo viendo algunas iniciativas online de algunas instituciones. Acá, por ejemplo, esta fue del Museo de Ciencias de Londres, se llamaba Colectando COVID. Lo que ellos querían era colectar objetos que durante la pandemia fueron significativos para las personas que visitaban el museo. Cuando yo vi esta iniciativa, yo pensaba en el frasquito de alcohol para las manos, que todavía lo tengo en la cartera porque quedó ahí para siempre. Yo creo que no sé cuándo iré a deshacerme de ese frasquito pues, de alcohol. Pero pensaba en eso, o sea, qué objetos tuvieron, o sea, hay una cuestión ahí pues importante, ¿no? De sentimientos, de posturas, de actitudes, y ellos querían rescatar eso y hacer una exposición, digamos, no es exactamente co-creada con los visitantes. Bueno, la idea viene del museo, pero de alguna forma sí, es como crear ese acervo juntos de estos objetos que fueron significativos durante la pandemia. Entonces, un ejemplo muy bonito de atención plena. Este aquí es del Museo Royal BC de la provincia británica, es en la isla de Victoria, es un museo de historia natural que hoy, pues, digamos, tiene varias de esas generaciones integradas en un mismo espacio, y ellos hicieron un programa online que se llamaba Cuéntanos tu historia de COVID-19, invitaban a los visitantes a que mandaran fotos, a que mandaran historias, a que mandaran videos sobre sus experiencias con COVID. Acá, por ejemplo, tenemos una historia, ellos se casaron, no se alcanza a ver en la foto, que pesar que no cogí la foto completa, ellos colocan cervezas en el piso, cerveza Corona, ¿no? Entonces dicen, bueno, esto va a ser una historia para contar, ¿no? Habernos casado durante la pandemia. Y hay pues historias lindísimas, ¿no? En este proyecto, y el museo dice que realmente esto fue una oportunidad como para parar, pausar y pensar, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Nadie entiende qué es lo que está pasando, pero nosotros tenemos que estar en sintonía con lo que está ocurriendo con los visitantes. Entonces, qué linda oportunidad para ejercer estas prácticas de atención plena. Este museo hizo un convenio, una alianza con un artista que hizo también varios retratos. En realidad no eran retratos exactamente, ella le pedía a las personas que se quedaran estáticos mientras ella grababa un video. Entonces, la persona ahí tratando, simbolizando un poco cómo estuvimos todos así en la pandemia, ¿no? Como así, medio. Y ve uno esas proyecciones, y ellos también sacaron un libro ahora con esos retratos. Entonces vemos también otra cosa interesante aquí emergiendo, alianzas con diferentes instituciones, con artistas, para poder ejercitarse en ese trabajo de atención plena. El Museo do Amanhã, que es el Museo de Mañana en Río de Janeiro, también, digamos, se sintonizó pues, con todo este tema de la pandemia. Hicieron una exposición lindísima online que está disponible, que se llama Corona Seno, ¿no? Como pues, una era
¿no? Recordándonos de las eras geológicas. Y la acompañó también con una serie de conversaciones online. Entonces eran conversaciones, el público las acompañaba, hacía preguntas, todo esto por el canal de YouTube. Y pues más una vez, o sea, fíjense en esta pregunta, por ejemplo, de la última, cómo la pandemia nos transformó. Espacios para pensar juntos, qué es lo que está pasando. En un momento, digamos, la incertidumbre no ha sido muy amiga de los museos de ciencias, ¿no? En las primeras generaciones se presentan conocimientos que son verdaderos, que son estáticos, están ahí. Esto acá no tiene nada pues estático, es un tema que está ahí, o sea, siendo problematizado. O sea, yo creo que nunca habíamos vivido la ciencia siendo producida en vivo, como acompañamos con COVID, vacunas siendo producidas, incertidumbre por todos lados, y los museos y nadie sin saber qué hacer. Entonces, pues por lo menos pensemos juntos, construyamos tal vez conocimientos juntos, ideas, formas de tal vez de actuar, de pensar cómo nos estamos relacionando y qué es lo que nos está pasando. El Museo de Ciencias de Boston también hizo un trabajo pues bien interesante, como de sintonía, de atención plena, produciendo bastantes materiales sobre asuntos bien locales relacionados con la pandemia. En este caso, por ejemplo, cuestionaban cómo muchos de los triajes que se hacen y de las, no es triaje la palabra, se me olvidó ahora la palabra, como los tests que hacen, ¿no?, para producir vacunas, se hacen pues con ciertas poblaciones, ¿no?, principalmente blancos, personas blancas. Entonces acá están cuestionando eso y pensando pues cómo tener también una mayor diversidad en esos, digamos, en estos test que se hacen para las vacunas. Entonces son problemáticas pues también muy globales y locales al mismo tiempo. Y ya para finalizar, pues ¿estoy bien de tiempo, Sandra? ¿Sí? Bueno, ya sí, ya estoy para cerrar. Ya para finalizar, traerles un poquito, digamos, de perspectivas descolonizadoras que también empiezan a marcar lo que sería esta cuarta generación de museos. Entonces, pues confrontando esa idea de presentar una ciencia descontextualizada, autoritaria, conclusiva. Algunos museos están caminando esa idea de incorporar otras voces, otros conocimientos, otras epistemologías. Una forma de hacer eso es con prácticas de co-curaduría, es decir, invitar en ese equipo de curadores que están conceptualizando la exposición, comunidades, grupos distintos. Acá tenemos un ejemplo, la exposición Sexo, te lo cuento todo, una exposición del Museo Biodome de Montreal. El equipo de curadores tenía especialistas, ¿no?, en el área, digamos, de sexualidad, pero también papás, adolescentes y profesores de colegio. Entonces fue un grupo bien interesante, pues planeando una exposición un poco en la misma lógica, diría yo, que esa exposición que les comenté ahora, ¿no?, trayendo cuestiones que son realmente pertinentes e interesantes para los adolescentes. Tenemos también otro tipo de acciones siendo implementadas por museos, por ejemplo acá el Museo de Historia Natural americano, que quitó la estatua, ¿no?, racista de Theodore Roosevelt, que estaba a la entrada. Ven ustedes aquí la imagen, ¿no?, con, pues, en fin, o sea, bueno, es que está lejos la foto, pero bueno, si quieren después la pongo al final para que se acerquen y vean la imagen. Y acá pues digamos, testimonio de la presidenta del museo diciendo que pues los museos realmente han pues estado de alguna manera acogiendo el racismo. O sea, el momento que uno no se coloca ante cosas como estas, estás perpetuando, ¿no? Si lo dejas, pues estás... Totalmente, esclavismo y racismo, sí. Entonces, pues hemos visto muchos museos con esos movimientos, museos de ciencias. Yo creo que esto está pasando en otros museos, siento que hay como un desfase en relación a los museos de ciencia, está comenzando a pasar con los museos de ciencias en este momento. Un caso también allá en Canadá, este lo traigo de British Columbia, los tótems, grandes tótems Nisga'a, ¿no? Tenemos entonces museos ingleses devolviendo estos tótems a las comunidades Nisga'a en la Columbia Británica. Pues con, no sé, conversé yo con, en la Universidad de Simon Fraser donde estoy, hay un museo de arqueología. Me reuní recientemente con la presidenta del museo y ella me decía que estos tótems, o sea, los tótems se los empezaron a llevar, pues muchos museos los cogían y se los llevaban. Y hoy día las comunidades, o sea, no saben más cómo hacer los tótems, entonces tienen que volver a aprender. Entonces, con esta repatriación de este tipo de objetos, las comunidades están estudiando para reaprender cómo se hacían los tótems, porque no los tenían más ni siquiera ahí disponibles. Entonces, pues son cuestiones, en fin, muy marcantes que están ocurriendo también, que nos hablan de ese patrimonio, ¿no? O sea, ¿qué hacemos entonces con ese patrimonio? O cómo contamos la historia de ese patrimonio. Y acá, digamos, este último ejemplo, este era el Museo del Hombre en San Diego, que hoy se llama el Museo de Nosotros,
y es el único museo, yo no sé, que conozco, donde hay toda una dirección de pedagogías descolonizadoras. Entonces, acá tenemos un mensaje, ¿no?, que nos dice ese museo. Dice lo siguiente: el museo es un lugar para las diversas historias que nos definen, especialmente las historias que no han sido pues comúnmente contadas, han sido silenciadas o dominadas por narrativas culturales. Nuestra misión es inspirar conexiones humanas, explorar las experiencias humanas y apoyar pues los visitantes que llegan en volverse agentes positivos de cambio. Entonces, pues es un ejemplo muy fuerte que nos refleja también, o sea, esto obviamente, digamos, está comenzando a pasar en otros espacios. Les traigo acá, digamos, pues el ejemplo tal vez más poderoso pues que he visto en relación a esto, de repensar también, pues digamos, esas relaciones coloniales, ¿no? O sea, pues piensen en un museo que viene de esos gabinetes de curiosidades con objetos extraídos y simplemente colocados ahí exhibidos, ¿no? Entonces, pues todo esto, digamos, que nos ayuda a pensar en estos objetivos y, digamos, nuevas perspectivas y caminos para los museos de ciencia. Y con esto, para no pasarme, encierro la charla de hoy. Muchísimas gracias. Vamos a abrir ahorita para un momento de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias por la charla, muy buena, y me pareció muy interesante lo de la cuarta generación, porque eso fue realmente muy novedoso, al menos pensarlo como lo estás planteando. Y yo me preguntaba, con los ejemplos que comentaste, que son temas fuertes, ¿no? Temas delicados, fuertes, controvertidos, ¿cómo se inserta eso en una sociedad que uno la ve muy fracturada? Sí, ahí tenemos... Gracias, Sandra. Por eso hablaba yo, digamos, del contexto sociocultural, o sea, cómo es de importante pensar en cómo estas, por ejemplo, cuando pensamos en exposiciones, ocurren en determinados contextos socioculturales, y todo lo que ocurre antes, ¿no?, de que la exposición, por ejemplo, se produzca, todas las cuestiones políticas de cuando ya la exposición está ahí, y todas esas fracturas que tú dices. Por ejemplo, en esa exposición de sexualidad de Brasil, yo comenté esa historia, ya no la conté hoy, pero la cuento ahora porque creo que viene al caso. El museo no estaba muy satisfecho con esa exposición, solo que el proyecto fue tan exitoso con los colegios que medio que dijeron, bueno, pues pongámosla, no hay de otra. Muy conservador el director del museo en ese momento. Cuando la exposición estuvo lista y él vio el lenguaje, él dijo, esto yo no dejo que se inaugure mañana, no vamos a tener exposición acá, yo me muero de la pena que la gente vea así, o sea, me muero de la pena que la gente vea esto así. Obviamente, pues está asociado, pues bueno, ideologías, ¿no? Formas de ver lo que es, pues, y de entender lo que es correcto. Y ahí, pues, digamos, el equipo hizo toda una justificación teórica del Instituto Nacional de Orientación Sexual. Lo que tenían era justificación teórica de por qué el lenguaje tenía que ser así, por qué los temas tenían que ser esos. Y al final se presentó la exposición, pero siempre como con unas tensiones, ¿no?, ahí por debajo. En algún momento, por ejemplo, la coordinadora dijo, creo que es importante que adicionemos como alguna instalación o alguna actividad sobre masturbación. Él dijo, ni por equivocación, y eso no se pudo hacer, por ejemplo. Entonces tú empiezas a ver cómo, ¿no?, hay esfuerzos que a veces son podados, ¿no? El propio título, ¿no?, cambió. Entonces, pues hay ajustes, hay negociaciones, eso es una realidad. Y lo vemos también en función, o sea, del tipo de espacio, o sea, es un museo público, es un museo privado, es un museo híbrido, es un museo que depende del patrocinio. ¿Qué historias se pueden contar y qué historias no se pueden contar cuando hay patrocinio? Yo les comentaba, yo también una experiencia que yo tuve en Brasil, era un centro de investigaciones químicas que había en Cubatón, en una ciudad pequeña, con una usina termoeléctrica, y la usina financiaba muchos de los proyectos de investigación, y yo quería montar una exposición pequeña, itinerante, que viajara por los colegios, y cuando presenté la propuesta me dijeron, no, qué pena, acá tenemos que presentar historias positivas sobre el trabajo que hace la usina. Entonces, pues uno queda ahí maniatado porque pues están todos los investigadores siendo financiados, el dinero para la exposición viene de ahí también, entonces, ¿qué hace uno en esos casos? Entonces son cuestiones reales. Gracias por la pregunta, son cuestiones pues muy reales que ocurren, sí. Ana, ¿esa exposición se llevó a cabo? O sea, ¿de alguna manera se reformuló o...? Pues esa la terminamos montándola, pues no de la forma en que queríamos hacerla. Entonces se logró hacer, por ejemplo, una línea de tiempo, ¿no?, que mostraba pues algunas cosas, algunos impactos, ¿no?, de la termoeléctrica, pero pues todo muy revisado, ¿no? Terminó pues siendo otra cosa.
la hicimos porque parecía importante, habíamos hecho una encuesta de percepción antes y era importante, o sea, las personas estaban muy preocupadas, descontentas, preocupadas con temas de polución, pero pues no era lo que queríamos hacer. Me quedé haciendo una reflexión, no es tanto una pregunta, pero por ahí a alguien también le abre alguna otra ventana, puerta u otra reflexión. Con respecto a la muestra de enfermedades mentales, que decías como, bueno, como el mismo curador decía que bueno, estoy contradiciendo, no van a encontrar nada nuevo o no se van a poner contentos, pero también a la misma vez la persona que descubrió ahí que ese era un lugar para hablar de ese tema, probablemente se fue como muy aliviado o con alguna felicidad por haber descubierto eso, y también de descubrimiento porque entrar a un lugar y ver que hay espacios para hablar de determinados temas o que alguien está hablando ya de determinados temas que uno los tiene tan a veces así escondidos o que no encuentra esos espacios para debatir o para descubrir más sobre el tema, ¿no? Porque también a veces uno piensa que sabe más cosas de las que en realidad sabe, y también es como profundizar, ir como sacando capas, y me parece súper interesante como esa... Sin duda, y yo creo que por eso sobre todo a mí me gusta más la idea de pensar como en expandir funciones sociales en vez de olvidarnos de las otras, porque igual pues uno atiende a muchos públicos, con muchos intereses, muchos perfiles, muchas ideologías, pero qué rico sería tal vez tener algunos espacios así, donde el visitante pues que quiera que se identifique con ese tema entre, y como lo leímos en los libros donde estaban los relatos, siente que ocurre eso. Es la primera vez que puedo libremente pues conversar con quien vine o con quien vine a visitar la exposición de esto, que es un asunto con el que yo estoy lidiando hace años. Entonces qué lindo poder ver esos mensajes, y pues no sé, habrá personas pues que sí, tal vez se salgan, habrá personas que no quieran entrar, pero pues para eso también está todo el resto del museo ofreciendo pues también otras cosas, ¿no? A mí me parece súper interesante, sumándome al comentario y la reflexión de Belén, el tema de cómo fueron evolucionando los museos en cuanto a la toma de conciencia de que hay una retroalimentación con el que va a visitar, ¿no? Porque esto me llamó la atención, que desde el primer museo que solamente te ponen una etiqueta de esto es así y se llama así, a la evolución de vení, atravesalo vos y fíjate qué se siente y fíjate cómo te sentís, y bueno, esto significa tal cosa o sirve para, porque encima hoy en una sociedad, bueno, o sea, en la humanidad, que es todo tan descartable y tan palpable que si no lo puedo tocar o no me sirve y se descarta y no, me parece como súper interesante que hayan empezado como a tener más en cuenta a quien viene al museo también, no solo de exponer, sino te hago parte, ¿no? Como algo de retroalimentación que está buenísimo. Sin duda, y eso, claro, se nos permite entender al visitante de otra forma, y por eso esa idea de visitantes como agentes de cambio y transformación es tan poderosa, ¿no? Porque tú estás teniendo ahí un motor, ¿no? Y eso pues no se veía así antes, entonces sí, sin duda, es un aspecto que para mí es fundamental en esta cuarta generación. Ana, y en cuanto a la equidad, ¿has visto que en esta nueva cuarta generación de museos haya una comunicación más accesible? O sea, que personas no videntes puedan acceder, que personas con cierto grado de Down o si puedan acceder a estos espacios de museo. Sí, y yo creo que esos tal vez son como inclusive programas más antiguos. Yo creo que eso empezó a ocurrir ya hace algunas décadas. Hay varios ejemplos que se me vienen a la cabeza, por ejemplo, pues de mapas, ¿no? Para ver así mapas elevados, para ver cuestiones de topografía. En algunos museos he visto modelos, ¿no? Para personas pues sin visión, apoyos de audio también. Claro, por eso en Buenos Aires hicieron como una muestra fotográfica especial, o sea, inclusiva a personas no videntes o con deficiencia, y que dicen que fue algo asombroso, porque tenían lectores de imágenes como para que se pudieran ver realmente esas imágenes. Y yo creo que son cosas también, y son ajustes finos que yo creo que se tienen que ir haciendo. Por ejemplo, yo le decía a Marcia cuando visité el Museo de Paleontología, le decía yo de la Patagonia, disculpa, le decía yo a ella,
acá les va a tocar tal vez cambiar que está en inglés y español, no les va a dar portugués y español, porque pues, muchísimo brasileño acá también. Entonces son cuestiones así de reales, así de ajuste fino. Y la tipografía grande, por ejemplo, para que no te tengas que poner los anteojos, ese tipo de comunicación accesible. Sí, yo creo que esos cuidados, y digamos esta autora nos lo dice, tal vez esas son las cosas más tradicionales, como se ve Equidad. Ella yo creo que nos invita a pensar en esas otras cosas que no son de costo, ubicación, la accesibilidad, que son como cuestiones nuevas, ¿no? Que nos hacen pensar pues en eso, o sea, qué temas estamos privilegiando y por qué, de cuáles no estamos contando ninguna historia, ¿no? Entonces yo creo que hay una invitación ahí interesante a pensar equidad más allá de como más convencionalmente se piensa. Hago un comentario respecto del Museo de la Patagonia. Capaz que es un paso hacia la descolonización, que cambiemos el inglés por el portugués. Parte del proceso. Parte del proceso. Pero se anota la lista. Te quería agradecer la presentación, todo muy bueno, y agradecer que fue un montón de ejemplos de museos de Brasil. Pero mi pregunta viene, bueno, a raíz de tu respuesta al señor, que yo venía pensando mientras escuchaba los ejemplos que dabas, ¿no? Quería saber tu opinión, digamos, si es necesario no justificar a una comunidad, a la sociedad, que un museo tenga esas temáticas, porque como vos dijiste, o sea, tu propuesta, por ejemplo, es ser un museo itinerante, porque yo pensaba, bueno, eso por ahí ese trabajo, ¿no? Que se hizo, por ejemplo, en esa exposición de enfermedades transmisibles sexualmente o de embarazo precoz, porque acá en Argentina hay un programa de educación sexual integral que tiene mucha controversia, porque yo lo vivo en las escuelas, ¿no? Porque hay mucho trabajo en la escuela pública, pero en la privada lo hacen así, ven así, y vos ves el panorama de muchos padres como que en contra, ¿no? Porque eso se va a hablar. Entonces, pensando si el museo acá toma temas, o sea, sociales o tabúes, no solo en esto, pero acá tenemos el ITEC, que es un hospital que investiga cáncer, también enfermedades, o sea, terminales. Tenemos el INVAP, que es un instituto de tecnología. Después, bueno, está el CONICET, está el hospital, o sea, hay un montón. O sea, Bariloche es muy rico, ¿no? Por temáticas. Pero la sociedad acá, yo lo que veo, ya hace 25 años que vivo acá, que critica, ¿viste? Que le gusta criticar con falta de conocimiento. Entonces, mi pregunta es saber tu opinión, si es necesario justificar a esa sociedad, porque va a planear, pero ¿por qué eso va a estar en el MUTEC, no? ¿Por qué eso no va a estar en la escuela o en otro ámbito? ¿No? Si es necesaria esa justificación o esperar a ver una propuesta, a ver qué pasa si la gente viene. Y después la segunda pregunta es, en base a los tipos de categorías de evaluación de museos, es una duda que tengo, no quita la posibilidad de que, bueno, que uno trabaja en un museo a una exposición por ahí de tercera o cuarta generación de museo mezclada con observación, como fue primero y segundo, o sea, como puede ser un blend, ¿no? Esa es otra pregunta. Bueno, gracias por las preguntas. De los ejemplos, lo que se me viene a la cabeza, por lo menos de las conversaciones que he tenido con curadores y personas que han trabajado en esos montajes de exposiciones, ha habido mucha consulta con comunidades. O sea, no es una cosa que también no es que es el museo decidiendo que se hace y lo tenemos y ahí miramos a ver qué se pasa, no. Pues ha habido pues mucha consulta, en muchos casos mucha preparación, por ejemplo, para esta de salud mental, los profesionales del museo envueltos tuvieron pues entrenamientos de semanas. En este caso, por ejemplo, había una cuestión que les preocupaba mucho. Ellos no querían que los educadores fueran como a ayudarle a alguien a diagnosticar algo, ¿no? Porque, es que leyendo acá yo creo que tal vez tengo depresión, ¿usted qué piensa? Pues no, pues, o sea, entonces como que había pues era una cosa real. Entonces he visto ese tipo de cosas. Primero, bastante consulta con comunidad. En algunos casos pues se muestran anticipos, ¿no? Como de imágenes que se piensan usar o se empiezan a hacer también grupos focales para ver, no sé, cuál sería tal vez la respuesta potencial. Entonces he visto eso ocurrir. Yo no sé en estos ejemplos de Finlandia, con ese equipo, pues cómo habrá pasado eso, pero ellos pues realmente han tratado temas bastante difíciles. Les comentaba de otra exposición que hicieron ellos de cambio climático, también pues bastante controvertida, y ahí el visitante tenía que quitarse los zapatos y ponerse botas de caucho, porque toda la exposición estaba inundada de agua. Y había un bloque de hielo enorme derritiéndose en la mitad de la exposición. Entonces es como queremos que seas un testigo ocular del cambio climático.
Yo creo que hay ciertos temas que tal vez, digamos, están más establecidos ya en el campo de la ciencia. Por ejemplo, cambio climático ya no es un asunto que genere controversia entre comunidades científicas. Hay cambio climático, es un hecho, o sea, está ocurriendo. Y no sé qué tanto eso, por ejemplo, facilite el proceso, ¿no?, al momento de tomar la decisión sobre el tipo de temas, pero pues consulta popular es súper importante. Sobre el segundo punto que mencionas, yo creo que eso está pasando naturalmente, o sea, ve uno ahora pues Museo de Historia Natural con el, no sé, el aparato interactivo aquí para hacer algo más, y luego por ahí de pronto se inventaron un espacio para conversar aquí adelantico de alguna cosa, y todo eso a mí me parece que son movimientos interesantes de pensar en cómo articular y pues atender pues necesidades distintas, intereses, motivaciones, ¿no? Entonces yo creo que es un camino interesante pensar en eso. Y les comentaba a ellas, a veces ajustes, en el taller que hicimos ayer, a veces ajustes pequeños pueden cambiar completamente el propósito de una exposición. En ese mismo museo brasileño donde estaba la exposición de salud mental, de sexualidad, había una exposición de consumo de drogas. Y esa exposición la planearon médicos de la Universidad de San Pablo. Entonces pues era aburridísimo, yo no sé, era una cosa así de esta no sé qué, el efecto de la droga, en esto no sé qué, acá tienes el otro efecto de la droga, en este video ves el efecto de la droga, bueno, cosas así, imágenes pues horribles de personas con la cara deformada, bueno, unas cosas así, pero tremendas. Y estos con la exposición de sexualidad al lado, con todo lo que ocurría en esa exposición, diciendo, esto acá no lo podemos dejar así. Entonces se les ocurrió poner 2 divanes circulares grandes, uno acá y otro acá, donde cabían más o menos 10 personas en cada diván. Y los mediadores era interesante porque ellos tenían contratados en esa época filósofos y biólogos para hacer la mediación en esa sala. Y la idea fue de uno de los filósofos que estaba haciendo la mediación. Dijo, ¿qué tal si hacemos como un espacio de discusión para hablar de cosas que pues no están acá, pero que son importantes? Entonces ellos hacían a veces esa actividad, juntaban un grupo de visitantes que había visitado la exposición, era muy grande, luego se sentaban en el diván y empezaban pues con discusiones de cosas. Entonces él a veces empezaba así, yo quiero empezar hablándoles de una droga que yo consumo todos los fines de semana, el alcohol. Y los jóvenes se sentían muy cómodos para empezar a conversar también. Entonces, a veces cambios pequeños tienen un impacto muy grande en una exposición que tal vez es más convencional. Entonces, me gusta pues esa idea de pensar tal vez en innovaciones, cambios pequeños pueden ayudar a repensar los propósitos sociales. Sí, sí, escuchándote a ti y hablando de cuando estabas comentando los componentes, digamos, novedosos de la cuarta generación. A mí no sé si lo comentaste, pero yo tengo la sensación de que una de las cosas que cambiaron es el objetivo de que sean muy divertidos, que la gente no solo salga diciendo qué interesante o qué didáctico, sino que uno vaya a un museo a divertirse. Y el componente del humor que muchas veces tienen las muestras ahora, y hasta de suspenso, donde uno va por un camino donde te van llevando y no sabes cuál va a ser la solución. Eso me parece que son cosas que los museos tradicionales no teníamos, uno no iba a divertirse. Y el otro comentario es que me llamó la atención en algunos museos, por ejemplo, no sé, el de Ciencias de Londres o los de Valencia, que los niños los niños pequeñitos tienen una sensación de que son los dueños y hacen lo que quieren sin romper y comportándose en forma correcta, pero son los dueños de las cosas y se los deja usar. Y yo digo, a esos chicos, y a los 4 o 5 años ya se sienten parte de que lo que está ahí lo pueden usar, qué diferente, ¿no? La incorporación del concepto de museo desde una edad tan pequeña, ¿no? Como que ya tienen un concepto de los de la cuarta incorporado como normal. Y eso me parece muy interesante. Y lo otro es que como uno ve que hay museos que están siempre llenos de chicos con docentes, y da la sensación de que es un componente formal muy importante dentro de sus programas educativos. El museo como una herramienta didáctica en sus planes, ¿no? Comentarios así sueltos. Gracias por las preguntas. En relación, digamos, a esa idea de diversión, yo creo que ya aparece muy ligada a los museos de tercera generación, sobre todo los museos interactivos, hands-on, de botones, donde
hay un componente, digamos, de pedagogía lúdico muy importante. No necesariamente se ven los de cuarta generación, porque hay pues asuntos que son bien complicados, como nos lo decía este curador, aquí pues en una exposición sobre esquizofrenia, depresión. Sin embargo, en esa inclusive había una sala que era baila como loco, decía. Y era un momento para moverse así los audífonos y todo el mundo bailando, nadie oía lo que estaban diciendo los otros, como para descontraerse. Entonces sí, hay a veces componentes lúdicos en medio de esos temas difíciles. Y yo creo que ese punto es muy importante porque pues uno quiere que al final de cuentas la experiencia, o sea, que uno salga de ahí pues pensando en lo que se puede hacer de una forma positiva. O sea, uno no quiere que la gente salga también pues deprimida o sin saber qué hacer o tan en shock que no puedes hacer nada. O sea, yo creo que se espera que sí, o sea, que haya como un conflicto, una tensión emocional o cognitiva, pero que de alguna manera eso no salgas así como descompuesto, ¿no? Entonces es interesante eso que dices, porque yo creo que esa es una de las cuestiones, un tema difícil también de pensar, o sea, cómo hacer para que el visitante salga con una idea de que se puede hacer algo. O sea, si nosotros los visualizamos como agentes de cambio y transformación, tiene que haber un poco pues ese espíritu, ¿no? De que se puede hacer algo, hay esperanza o hay posibilidades, ¿no? De cambio. Entonces, pues eso es súper importante. El tema de los niños yo también lo veo pues muy asociado a esos museos de tercera generación, y hay a veces, digamos, en los de cuarta generación, como esa exposición de sexualidad, a veces hay como limitantes. Por ejemplo, ese era para 13 años, algunos temas. Entonces, también, o sea, yo creo que depende un poco de eso y es un punto también interesante, o sea, cuánto queremos también envolver, por ejemplo, críticamente a niños en ciertos asuntos. Entonces, uno empieza a ver también ejemplos muy bonitos. Yo visité recientemente un espacio que es el Museo del Río Fraser, ahí cerca a donde yo vivo, en la Columbia Británica, y es un museo dedicado a ese río que atraviesa pues la ciudad. Y había una instalación muy bonita, yo me senté con mi hija, era una instalación para que uno como escribiera las memorias que uno tiene en ríos y con agua. Entonces uno escribía las memorias, hacía un dibujo, lo colocaba en una botellita de vidrio y ayudaba a componer una instalación de memorias. Entonces es un momento muy bonito de reflexión, de introspección, una oportunidad de diálogo. Entonces es muy lindo ver esas experiencias empezando a ocurrir pues con niños también en los museos. ¿Cuál era el último comentario? Era ese, ¿no? Bueno, okay. Muchísimas gracias, muy chévere las preguntas, gracias. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Estaba pensando, como tengo ex compañeros que están lejos y yo les dije que les iba a comentar, me resulta muy fácil definir, creo yo, no sé, a las primeras 3 categorías de museo, ¿no? Si uno lo tuviera que contar. Cuando ya pienso ¿cómo le contaría yo que es un museo de cuarta generación? Me di cuenta que me cuesta más, pese a que de los ejemplos que vos comentaste saqué un montón de ideas, ¿no? ¿Tenés una definición para...? Pues es difícil, ¿no? Porque es algo que está emergiendo. Tal vez uno diría que son museos que están asumiendo un compromiso con responsabilidad social, con criticalidad y con agencia cívica. Tal vez esos 3 componentes pues son importantes para entender el trabajo. Entonces hay una idea, o sea, compromiso social, criticalidad por el tono, digamos, de los temas, ¿no? Que son ya temas interdisciplinares, difíciles, más complejos. El compromiso social, que es fundamental, y agencia cívica. Entonces la idea, digamos, cuando yo hablaba, por ejemplo, de esa idea de estar como en sintonía con lo que está ocurriendo, pensar a los visitantes como agentes de cambio, el museo en sí como un espacio de cambio, ese componente de agencia es importante también. Entonces tal vez esos 3 son elementos que nos ayuden a pensar en esto, pero tienes razón, yo me siento igual, yo pienso, digo, bueno, parece más fácil pensar el primero sobre tercera, y la cuarta pues empieza a ser como un maremasmo, ¿no? de cosas que están pues emergiendo, ¿no? Están latentes. ¿Te puedo leer un comentario muy chiquito? Claro. Me queda la impresión que cuando uno pasa a discutir los museos de cuarta generación, pasa algo un poco parecido a lo que comentaste cuando los vidrios desaparecen separando los temas. O sea, si tengo que mirar una característica en común, que se mezclan mucho los temas. Ahora es interesante eso, porque buena parte de la gente que hace ciencia en Argentina se hace ciencia muy sectorizada. Mirá cómo, bueno, el CONICET está organizado por compartimentos, pero te diría que prácticamente el alto porcentaje de científicos del país, y digo científicos porque es un museo de ciencia, pero vale quizás para otras cosas también, se hace muy sectorizado. Con lo cual es interesantísimo, esto es un desafío brutal, porque buena parte de la gente que hace ciencia en Argentina y está en compartimentos, no digo estancos, pero
bastante. Son islas Sí, de son. conocimiento. Con lo cual, si uno se imagina encarar este camino, es un desafío fenomenal, porque entre otras cosas se nota que hay una gran cantidad de mezclas hoy, si uno mira eso, ¿no? Cualquier tema de esos involucra desde especialistas en salud, que antes quizás uno no lo mezclaría con una cosa de ciencias duras. Igual, eso de ciencias duras, ciencia blanda, ya es en sí mismo una definición muy compleja. Pero bueno, lo que yo creo que ahí es una tremenda rotura de cristales. Y hace muy Me difícil. gusta mucho esa imagen, sí, muy, muy buena, sí. Es muy interesante, es un desafío brutal. Porque estamos en una sociedad que todos trabajamos fraccionados. O sea que... Sin duda, y yo creo que también pensar en cómo otros profesionales pueden entrar a ser parte de una experiencia en un museo. Por ejemplo, esa historia de tener un psicólogo en una exposición, yo nunca había visto eso. Y llegué yo allá y dice, tú eres, sí, yo soy full time, trabajo aquí full time. Luego no le pudieron pagar más, desafío también, ¿no? Que venía un dinero de la Secretaría de Educación, lo cortaron, pero empezar a pensar en eso, o sea, que otros profesionales también pueden llegar a empezar a pues, ayudar a componer esas experiencias, ¿no? Esteban, Marcia, vamos a hablar. Yo tengo una pregunta. Pensábamos que esto en la cuarta generación de repente aparecen, ¿no?, las ciencias sociales como casi protagonistas en la definición de temas, en las experiencias. ¿Hay museos de primera, segunda o tercera generación sobre ciencias sociales? Sí. Pues de los mismos museos, digamos, de historia natural se desprenden, ¿no? Diferentes, pues, o sea, se desprenden también museos de ciencias sociales, ¿no? Yo creo que ahí tal vez inclusive Marcia pueda comentar hasta un poquito más. Pero los referentes más fáciles son los de historia, arqueología, son humanidades, ¿no? No son ciencias naturales. No sé si de todo el espectro, digamos, no sé si me puedo imaginar muy fácil uno de sociología, pero debe haber. No, pero los museos de historia, pero los museos de historia, los clásicos museos de historia, o museos regionales, muchas veces llamados regionales porque cuentan la historia de un lugar en particular, o los museos de antropología y arqueología, digamos, que reciben esa etiqueta también muy disciplinar. En realidad, los museos tradicionales generados, en el caso de Argentina, a inicios del siglo XX, ¿no? Fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, se corresponden con esa generación con esa primera generación de museos, ¿no? Con esa representación. Lo que pasa es que en muchos casos han quedado involucrados en los museos de historia natural, de alguna manera, el Museo de la Plata, Y es muy común en Argentina, ¿no? Y es muy común que uno vaya a Museo de Historia Natural y te encuentras con las salas, por ejemplo, de biodiversidad en un piso y antropología y como historia en otro piso, y es una cosa así medio, pues que está ahí junta pero separadísima porque no saben bien cómo, pues, ¿no? Sí, sociología. Otras áreas. Claro. Y menos, yo diría, ¿no? Lo clásico es la historia, la antropología, la arqueología. Y sí coincido porque hay un referente de que ciencia y tecnología es otra cosa. Son en definitiva son tecnologías de gobierno, ¿no? Estas ciencias sociales. Entonces, claramente están incluidas en las ciencias y las tecnologías. Pero cuando aparece el referente hoy en día común de ciencia y tecnología, estamos hablando claramente de otras cosas. Más exactas y naturales, porque también es algo a romper, ¿no? Yo quería solo comentar algo más, que yo recientemente en Chicago visité el Museo del Riesgo. Yo no tenía ni idea que existía, ocurrió que estaba yendo a un congreso y el evento de, digamos, el grupo en el que yo estaba presentando fue allá. Llegué al Museo del Riesgo y ¿esto quién lo hace? Entonces era la Facultad de Psicología de la Universidad allá de Chicago. Y yo dije, no, pues, entonces empecé a mirar, supremamente interesante porque todas las instalaciones requieren que tú tomes una decisión para que la instalación ocurra, sea atravesando hilos de una cierta forma, conectando cosas, o escogiendo fichas de colores que luego las vas a poner y vas a aparecer no sé cómo. Pero me pareció supremamente interesante y había psicólogos comportamentales haciendo trabajo en unas salas en el museo. No alcancé pues a ver, que yo me iba a voluntariar uno para conocerlo, yo iba ahí a ver de qué se trataba. Pero es la primera vez que yo vi un museo pues organizado por un sector de psicología, no conocía. Entonces es un ejemplo muy bonito también de, pues eso, un riesgo, muy chévere, un tema para un museo.
Sí, a mí me resulta como muy interesante esta idea de la incomodidad y la controversia, y me quedaba pensando por qué era relevante, digamos, en esta generación, y pensaba, no sé, dudando, ¿no? Si alguna de las cuestiones tenían que ver con la cantidad de información en realidad que está circulando alrededor y poder generar algo distinto, porque ¿cómo haces para seguir como creando disparadores y bueno, todas estas interacciones cuando todo el mundo tiene una cantidad de información que no siempre es correcta, especializada, digamos que en general es casi una desinformación, pero que te compite con lo que tradicionalmente eran estos espacios de museos, centro cultural, digamos, ¿no? Proveedores de una información que uno no podía conseguir de otra manera y hoy en día está individualizado, digamos, una sobrecarga tremenda. Estoy pensando mucho en niños y adolescentes aparte, ¿no? O sea, en cómo generar muestras, o sea, en el caso del MUTEC es clarísimo, cómo haces una muestra de ciencia y tecnología para adolescentes que los interpele, cuando tienen acceso a todo y a nada a la vez, ¿no? Entonces, no sé, pensaba si tal vez iba por ese lado el uso de la incomodidad. Me parece algo sugerente para traer. Y yo creo que es algo efímero al mismo tiempo, entonces yo me imagino que pues muestras temporales tienen mucho sentido para tratar temas controvertidos, o sea, yo creo que, y porque claro, o sea, van cambiando, como tú dices, hay mucha información, va cambiando la información, tal vez lo que hagamos en este momento de aquí a 6 meses sea otra cosa, entonces tiene mucho sentido para mí pues pensar como en exposiciones temporales. Les comentaba yo de una también ayer en el ejemplo de ese museo de ciencias de Boston, que hicieron una serie de exposiciones muy controvertidas que se llamaba Preguntas Provocadoras y cambiaba cada 6 meses, ¿no? Entonces yo creo que pues cambiaba porque había una necesidad pues en función, o sea, se trataban por ejemplo cuestiones, decisiones que se están tomando en ese momento sobre cierta legislación, entonces son cosas que de aquí a poco ya no van a estar más, entonces pues hay un ajuste. Y me acordé de lo otro que dijiste, que se me había olvidado, que está relacionado con la forma de pensar los museos como soporte también, o como no soporte, sino en esa infraestructura, pues, digamos, llamémoslo así, educación y comunicación de ciencia, junto con colegios, museos, ¿no? Y yo creo que los museos y exposiciones temporales, ahorita como amarrando un poquito todo, ofrecen una oportunidad, digamos, para tratar temas que, pues, curricularmente no son muy estables, tal vez temas que no se encuentran en un libro de referencia, temas que muchas veces, pues, un profesor no lo tiene ahí a la mano. Y nuevamente, lo vimos con COVID, o sea, COVID no era un asunto que estaba en un libro de biología, no estaba en un libro de referencia, no estaba en ninguna parte porque no existía en ninguna parte. Entonces los museos haciendo ese trabajo nuevamente, alianzas tal vez con especialistas, con grupos de investigación, montando exposiciones a toda carrera sobre, bueno, qué es lo que se sabe ahorita del COVID y la exposición está ahí 3 meses y desaparece porque pues luego ya es otra cosa. Pero en ese momento tal vez ayuda a entender un poquito de ese contexto pues en una situación en que no hay otros referentes, ¿no? Entonces la temporalidad y algo efímero tal vez pueda ser un componente de estos museos de 4ª generación. Bueno, muchísimas gracias, creo que más o menos ya estamos en horario para cerrar, para quedarse con las ganas de la próxima charla. Como esto es un ciclo, como le dijimos al principio, seguimos en agosto. Seguimos en agosto, ¿tenés la información ahí para darla? Perfecto. La información la vamos a esperar entonces el 18, viernes 18 de agosto, titulada esta vez La madurez digital en el museo, el momento para la emoción y la diversidad, y va a estar a cargo del experto internacional oriunda de España, Ana Martí Testón. Así que bueno, esperamos que hayan disfrutado también de este encuentro, este tercer encuentro junto a nosotros. Muchas gracias.